Asia es el continente más grande del mundo, con una extensión de 44.541.138 kilómetros cuadrados. Además, se trata de la región más poblada del planeta, con un total de 4.600 millones de habitantes, que suponen el 60% de la población mundial. Por la vertiente septentrional, corren hacia el Océano Glacial Ártico, entre otros, los ríos Obi, con 4.100 kilómetros, el río Yenisei, con 4.750 kilómetros, y el río Lena, con 4.270 kilómetros. Es muy interesante el régimen peculiar de estos ríos siberianos. En invierno se hielan y al producirse el deshielo antes en el curso superior que en el inferior, más al norte, provocan grandes inundaciones todas las primaveras en las depresiones medias y bajas. En el Pacífico destacamos el Amur, el Huanghe, el Yangtze y el Mekong. Generalmente son más caudalosos en verano, cuando se funden las nieves en las montañas interiores y las lluvias son más abundantes. El río Amur se origina en la región montañosa de Manchuria y desemboca en el estrecho de Tartaria. Este estrecho conecta el mar de Japón con el mar de Ojotsk. Tiene una longitud de 2.824 kilómetros. El Huanghe o río Amarillo es el segundo más importante de toda China, con 5.464 kilómetros. Nace en el Tíbet, a más de 5.000 metros, y desemboca en el mar de Bohai o Golfo de Bohai. Es un pequeño mar interior o golfo ubicado en el extremo septentrional del mar de China Oriental. Su proximidad a Pekín hace de él uno de los corredores marítimos con mayor tráfico del planeta. El río Yangtze o río Azul es el río más largo de China, con una longitud aproximada de 6.300 kilómetros. Además, es el tercer río más largo del mundo por detrás del Amazonas y el Nilo. Nace en una zona montañosa en la meseta tibetana, en la provincia de Qinghai, y desemboca en el mar de China Oriental. Drena una cuenca de 1.800.000 kilómetros cuadrados. El río es una de las vías navegables más concurridas del mundo. En la meseta del Tíbet tiene su origen el Mekong, con 4.200 kilómetros, que riega Indochina y desemboca en el extremo sur de la península, formando un amplio delta. En el Océano Índico destacamos el río Brahmaputra, el río Ganges, el río Indo, el Tigris y el Éufrates. El Brahmaputra tiene una longitud de 3.969 kilómetros. Nace en el Himalaya y desciende hasta el Golfo de Bengala. El río Ganges también nace en el Himalaya y desemboca en el Golfo de Bengala. El río Ganges tiene una longitud de 3.000 kilómetros. A lo largo de su recorrido, el Ganges aporta sus recursos a una población estimada de 600 millones de personas. De hecho, en las orillas del Ganges están asentadas unas de las mayores concentraciones de población del mundo. El Ganges se considera una encarnación de la diosa Ganga o de la purificación. También es el río más contaminado del mundo. El río Indo nace en el Himalaya y desemboca en el mar Arábigo. Tiene una longitud aproximada de unos 3.000 kilómetros. En Asia Occidental, los ríos más notables son el Tigris, con una longitud de 2.000 kilómetros, y el Éufrates, con 2.700 kilómetros. Tienen su arranque en la meseta de Armenia y fundidos en un solo río al final de su curso,
desaguan en el Golfo Pérsico, al que poco a poco van colmando con sus aluviones. En las estepas centrales son numerosas las cuencas interiores cerradas que desembocan en lagos. Así, por ejemplo, ocurre con los ríos Sir Daria y Amu Daria, que vierten sus aguas en el mar de Aral, que a pesar de su nombre es un lago. Hablemos ahora de los lagos de Asia. Asia posee muchos lagos en las zonas esteparias, cuyo régimen depende de la cantidad de precipitaciones. Los más importantes son el Caspio, es el lago más grande del mundo, con 371.000 kilómetros cuadrados, situado entre Europa y Asia. En él desembocan los ríos europeos Volga y Ural. El Aral, ya citado, hasta 1960 era el cuarto lago más grande del mundo, con 68.000 kilómetros cuadrados, pasando a tener unos 7.000 kilómetros cuadrados en la actualidad. Se modificaron los cursos de los ríos que lo alimentaban, el Sir Daria y el Amu Daria, para favorecer la industria del algodón en la época de la Unión Soviética, lo que provocó este gran desastre medioambiental. El Baljás es el tercer lago más grande de Asia. Se localiza en el sureste de Kazajistán, en la región central del continente. Tiene una extensión de 16.400 kilómetros cuadrados, aunque su tamaño y su volumen se reducen año tras año debido a la extracción de agua para el riego. Y el lago Baikal, situado en la Rusia siberiana, es el lago más profundo del mundo, con 1.640 metros. Contiene el 20% del agua dulce no helada, casi un cuarto de las reservas de todo el mundo.